Qué lindo se ven en la casa del Señor. Dios les bendiga. Estamos estudiando conmigo los domingos que el Señor me da la bendición de predicar la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. Y hoy llegamos al capítulo 4. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 4 del libro de Efesios. Para estudiar el capítulo 4 del libro de Efesios, necesitamos saber de qué ha venido hablando el apóstol Pablo. Cuando se escribía una carta en el tiempo antiguo, es igual que en nuestro tiempo, no tenía ni capítulos ni versículos, ¿verdad? Eso se lo pusimos después para localizar porciones que nos interesan y saber dónde están, ¿verdad? Porque imagínese uno leyendo la carta, a ver, ¿a qué horas llego, ¿verdad? Es así. Pero le pusimos capítulos y versículos y entonces ya uno tiene las coordenadas y logra llegar al pedacito que a uno le interesa, ¿verdad? Aunque por eso si usted no se acuerda de dónde está, pero se acuerda que usted lo leyó en la Biblia, no tenga problema en decir, la Biblia dice. Ya si la persona que está hablando con usted lo quiere con versos y con capítulos y versículos y usted no lo encuentra, hay unas cosas que se llaman concordancias en internet, usted lo puede buscar ahí, si no me llama a mí y yo con mucho gusto le ayudo. Pero la intención es, recuerde, así como yo le escribo una carta a usted, así le escribió Pablo a los hermanos de Éfeso, sin capítulos y sin versículos. Entonces, para saber por qué vamos a leer esta pequeña porción, necesito decirles esto. A ver, en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos habló de salvación, de redención, de predestinación. Eso significa que Dios, por su gran amor, nos salvó. No por algo que nosotros hiciéramos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él en su voluntad, en su corazón, Él dijo, los voy a salvar. Estos pobres no tienen cómo ser salvos por sí mismos. Si espero a que se porten bien para darles de premio la salvación, nunca se la van a ganar. Y cuando ya se la ganen, al día siguiente lo echan a perder. Ajá, sí, así es. Entonces vamos a hacer un plan para salvarlos y mandó a Jesucristo. Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Dios puso todos nuestros pecados sobre Él y Él con su muerte pagó el perdón de nuestros pecados. Es el regalo de Dios para nosotros. Entonces recordarán, si no estuvo aquí, por ahí está en internet en alguna parte en la predicación, que vimos que en los primeros versículos del capítulo 1, el Señor nos habla de las bendiciones espirituales que nos bendijo Él en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y empieza a relatarlas, ¿verdad? Los primeros 6 versículos hablan de las bendiciones del Padre, luego del 7 al 11 habla de las bendiciones del Hijo que hemos recibido a través de Cristo, y luego en el 12 dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Si usted no sabe para qué existe en este mundo, sepa que Dios lo creó a usted para alabanza de la gloria de su gracia. Su razón de ser es glorificar a Dios. Esa es la razón de ser de todo cristiano, independientemente de su posición social, económica, sus títulos, su ocupación, nada tiene que ver eso. Cada cristiano en este mundo existe para glorificar a Dios. Y lo hace con su vida, lo hace con sus acciones, lo hace con su adoración. Bueno, todo este es el capítulo 1 resumido. El capítulo 2, el Señor nos enseñó a través del apóstol Pablo que nosotros teníamos una condición espiritual paupérrima. Nos enseñó quiénes éramos. Se usa mucho, y yo lo uso mucho también, hacer un alto contraste. Esto es lo que usted era y esto es lo que usted es. Y ahí vimos que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero bendito sea el Señor. En el versículo 5 hay una cosa maravillosa, una palabra maravillosa. Dice, pero Dios. ¿Ah? Pero Dios. El pero lo cambia todo.
Entonces el Señor nos dio a nosotros salvación por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y eso qué significa? Que usted no puede ganarse la salvación, que es un regalo de Dios, y oiga esto, a usted el Señor le da el regalo de la salvación y no se lo quita jamás. Eso es una maravilla, ¿cierto? Pues usted ya no tiene que estar pensando en, ¿me voy a salvar? Usted alguna vez se ha puesto a pensar, me imagino, uy, yo creo que yo, como esta semana me porté un poquillo mal, seguro que si este domingo me voy para el cielo, en realidad cojo para abajo, más bien. Estaba pensando en esto y hay gente que está sufriendo porque no sabe si se va a salvar. Sepa esto, hermano, usted no se salva por lo que usted hace, ni se pierde por lo que usted hace. Usted es salvo porque usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón, habiendo una convicción de pecado y un arrepentimiento genuino. Ahí usted recibió a Cristo, como dice el capítulo 13 del versículo 1. Y luego, hermanos queridos, ese alto contraste nos llevó a entender eso. En el versículo 19 del capítulo 2, volveremos ahí, dice que nosotros ahora ya somos una bendición, parte de la familia de Dios. En el 3 hizo otro contraste grande. ¿Qué es el contraste? Y aquí creo que nadie lo entiende mejor que los liguistas y sapricistas. Sí, es un contraste alto, sin volver a ver a nadie. Tengo dos liguistas aquí. Levanten la... No, hermano. Fíjense esto, qué interesante. Hace unos días, en una terapia que fuimos con Tita, la fisioterapista, ella es liguista. Es liguista. Es sapricista. Porque ya me acordé que me cae muy bien, entonces es sapricista. Y esa muchacha dice que a ella le ofrecieron trabajo de fisioterapista en la liga y que ella lo rechazó. Digo yo, ¿pero por qué lo rechazaste? Me dice, viera, mejor pagado y todo. Me dice, no, es que yo ponerme una camiseta de la liga, dice, se me quema la piel. Dice. Fíjese, hay gente que llega a ese punto, ¿cierto? Yo no, yo vacilo con eso, pero en realidad ni veo los partidos ni nada. Pero para los que les interesa, soy sapricista. Vean. Pero ¿qué pasa cuando un sapricista, alguien que me diga un jugador de saprissa? A ver, Kendall Waston. ¿Y otro jugador de la liga? A ver, uno bien malo, Borges, sí, bien malo. Era. Bueno, entonces uno que sea liguista, porque ve cómo brincan. Señor los perdone. Ok, pero ¿qué pasa cuando Borges y Waston van a la selección nacional? Se pelean, trabajan juntos, porque ahora pertenecen al equipo de todos. En el capítulo 3 nosotros vimos algo parecido. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Para los judíos, los gentiles éramos, es más, nos llamaban perrillos, así nos llamaban. Yo les conté que el apóstol Pedro fue a visitar a Cornelio y cuando entra y lo saluda y le dice, ¿usted me llamó? Sí, yo estaba hace 3 días orando y en ayuno y vi un ángel. Por cierto, si usted quiere manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, ore y ayune. Y él estaba ahí orando y vio un ángel y me dijo el ángel, mande a unos muchachos allá a Joppe, donde un tal Simón Curtidor, un chavalo que trabaja en peletería, y ahí hay un hombre que se llama Pedro y tráigalo para que él les hable. Y entonces por eso te mandé a traer. Le dice, oiga, qué lindo Cornelio, yo me lo imagino todo tierno, todo dulce. Había reunido a toda la familia y a todos los vecinos. Y Pedro, estaban todos así, ¿verdad? Y Pedro hablando con Cornelio como así. Y le dice Pedro, bueno, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en casa de ustedes los gentiles. Qué ganas de invitarlo a almorzar, ¿verdad? ¿Cómo decirle, oye hermano, si no le gusta, si tan abominable es, ya,
que Dios lo acompañe. Ahí traemos otro predicador un día de estos. Así era la cosa entre judíos y gentiles. Pero ahí mismo, en ese capítulo 3, hay otro pero. Pero es que Dios cambió las cosas. Ahora, judíos y gentiles somos una sola iglesia. Y por eso es que necesitamos hacer todo esto para llegar aquí, donde si usted entendió esto que yo le expliqué, va a poder entender mejor lo que dice el versículo 1. Yo, pues, hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está diciendo Pablo? De ahí, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Pues a los judíos y a los gentiles. Porque eso era un pleito, hermanos. Judíos, es más, la samaritana en el pozo de Jacob, allá en Juan capítulo 4, le dice a Jesús, es que judíos y gentiles, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y a los judíos, a los discípulos, cuando vinieron y encontraron a Jesús hablando con la samaritana, les extrañó. Pero si usted lee bien el texto, dice, les extrañó que hablara con una samaritana. Porque eso era así, se odiaban a muerte. Entonces Jesús dice, ok, fíjate, ahora judíos y gentiles van a estar unidos por el mismo espíritu. Entonces a los dos, yo les ruego, hermanos, que anden conforme a la vocación con que ustedes fueron llamados. Olvídense de que ustedes son de un bando y ustedes son de otro. Eso se llama madurez. Hoy en día le pasa mucho a la iglesia que hay iglesias que están en guerra con otras. A mí me bendice mucho que yo tengo buena amistad con los pastores de Atenas y, por ejemplo, hay iglesias pentecostales de Hueso Colorado y nosotros que somos bíblicos y hay iglesias más moderadas. Y todos los segundos lunes del mes, toca mañana por cierto, nos reunimos a tomar un café. A veces hablamos de teología, a veces ponemos casos para tratar, pero básicamente lo que hacemos es conversar, reírnos, hablar, ser amigos. ¿Por qué habría de ser diferente? Porque aquel hermano sí cree en algo que yo interpreto diferente de la Escritura. No. Por él murió Cristo y por mí murió Cristo. Él puede que sea más intenso que yo, puede que sea más gritón que yo, puede que sea mejor expositor que yo, puede que no sé, lo que usted quiera, pero por él murió Cristo. Ahora fíjese que no solamente ahí, el apóstol Pablo en esta porción que vamos a leer hoy, vamos a ver tres cosas que hay en la iglesia. Dos ya están en la iglesia. Una nos toca a nosotros. Bueno, es la unidad está en la iglesia. Ya vimos que Cristo unió a gentiles y a judíos, ya los unió. La selección nacional, ¿verdad? Entonces, el Señor ya nos unió y eso es para siempre. De modo que la unidad de nosotros es en el Espíritu. ¿Usted no le pasa, hermanos? Voy a contarles un secreto. Hay un amigo de nosotros que es pastor, pero que es mentirosillo. ¿Le parece raro? A mí también, porque yo siempre he dicho que no hay cristiano mentiroso ni mentiroso cristiano, ¿verdad? Ustedes me han oído decir eso. Pero es mentirosillo en cosas chiquitillas, como decir, vieras que me compré un carro, no sé, por decirle algo, 85. Y al día siguiente dice, vieras qué bonito carro, 87 me compré. Y después a los días dice, ese carrito mío 86, vieras qué bien. Nunca la pega, ¿verdad? Y así como es él, es un poco incómodo porque uno no sabe cuándo le va a cambiar la historia, ¿verdad? Pero no son cosas así como que él planea mentir para engañar, sino como que se enreda, pienso yo. A veces, por ejemplo, me dijo, vaya allá a Manolos, a Recope,
y yo lo recojo ahí en la parada de buses y para que vayamos a San José a hacer una vuelta, porque él va de otro lado. Hermanos queridos, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12, la 1 y las 2 y las 3. Y no apareció. Y yo, varón, ¿vas a venir? ¿A dónde? Pero a pesar de eso, yo no puedo dejar de amarlo. A veces me mete esos colerones y yo digo, en la vida vuelvo a ir con ese hermano a ninguna parte. Por allá me llama y me dice, qué ganas de ir a tomarnos un cafecito. Vení, vamos. ¿Usted no ha notado que a veces, aunque los hermanos tenemos diferencias, no podemos dejar de amarnos? ¿Sí o no, verdad? Aquí en la iglesia, aunque usted haya hermanos que le cueste un poquito, que sean difíciles o que le haga alguna torta o lo que sea, usted no puede dejar de amarlos. Porque tenemos la unidad en el Espíritu. Usted está en la clínica y oye dos panderetas hablando a la par suya y usted se quiere meter a la conversación porque usted es pandereta. Porque nos alegra tanto encontrarnos a otra persona que confió en Cristo para salvación y que le entregó su vida, que para nosotros es como si lo conociéramos toda la vida. Eso somos, hay unidad en el Espíritu. Por eso es que Pablo dice, les ruego que anden dignamente, conforme a la vocación con que fueron llamados. Dense cuenta que ya no hay esas divisiones de iglesia pentecostal, iglesia bíblica, iglesia, no sé, maranata, iglesia bíblica. No, todos somos uno. Mañana voy a sacar una foto y se las voy a mandar, donde estamos reunidos ahí los pastores tomando café. Fíjese que la cosa es, ¿cómo hago yo para que eso pase? ¿Cómo hago yo para conservar la unidad? Esto es como un matrimonio. Pon atención. Digamos, el matrimonio cuando se casó ya está unido, ¿cierto? Pero el matrimonio, para que siga unido, necesita que invirtamos de nosotros en el matrimonio. ¿Cómo logramos que un matrimonio siga hasta el fin de la eternidad? No, Marito, no. Igual que logramos que en la iglesia haya unidad. 4 cosas, verso 2. Ahí están las 4 cosas. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si usted en el matrimonio es humilde, ¿qué es ser humilde? Tener controlado el potencial destructivo que usted tiene. Puede que usted ante algo que dijo su cónyuge pueda reaccionar de una manera impresionante y aplastar a la otra persona, y especialmente si usted tiene razón, pero humildad y mansedumbre. Reconozco que yo también tengo errores y controlo mis ímpetus. Eso es humildad y mansedumbre. Y también es en la iglesia. En la iglesia tenemos que tener humildad. Yo no soy el más importante de la iglesia. El más pequeño de la iglesia es el más importante. ¿Y cómo hacemos para encontrar al más pequeño? No hay que buscarlo. Cualquiera de todos es, entonces todos son iguales. Todos somos iguales delante del Señor. Y la mansedumbre, si usted quiere reaccionar porque algo le enojó, cuente hasta 50. Y ya cuando va por 49 dice, ¿por qué es que estoy contando? A ver, ¿ya se le olvidó? No reaccione, hermano. Si le están cometiendo una injusticia, el Señor se encargará. Si hay que tomar venganza, el Señor se encargará. No es usted. Entonces, mansedumbre y humildad, pero también dice que hay que soportarse con paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia es tolerancia. ¿Y qué es tolerancia? Voy a darles un ejemplo. Bueno, aquí los que conocen de materiales de construcción saben que, por ejemplo, hay una medida para las varillas que se usan para las estructuras. Entonces, por ejemplo, si de esto podría hablarnos mejor Marquito, que es arquitecto, pero voy a hacer el intento yo. Digamos, de acuerdo al peso que va a ir sobre la estructura, de ese grosor deben ser las varillas.
porque dependiendo del grosor, la pared hace así, y se perdió la pared y se perdieron las varillas y se perdió todo. Pero si tiene el grosor correcto, permanecerá ahí por años y años. Nosotros debemos tener la tolerancia para que la iglesia se sostenga. ¿Y cuál es la tolerancia? La que tuvo Cristo. Cristo te soporta a vos todos los días, porque todos los días le fallamos a Jesús. Los hermanos nos fallan, los pastores fallamos. ¿Y qué necesitamos para que la iglesia permanezca en unidad? Tolerancia, paciencia, paciencia. Ténganme paciencia. Eso va a ayudar a muchas cosas dentro de la iglesia. Pero dice que todo eso se amarra con amor. Sigamos, porque aquí Pablo nos hace una exhortación. En el verso 3 nos hace una exhortación muy linda. Solícitos, eso significa prestos a, dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando usted lee esto, usted tiene que darse cuenta, como yo, que el Señor espera de usted y de mí que nosotros pongamos de nuestra parte para que se conserve la unidad del espíritu. Usted no tiene que promover la unidad en la iglesia. Eso es un error. Algunos dirán, ¿pero cómo? No, la iglesia ya está unida en el espíritu. El espíritu está en mí, está en usted, está en usted, está en usted, está en usted, está en usted. El espíritu ya está en nosotros y estamos unidos por el espíritu. Ahora sí tenemos que hacer cosas juntos para socializar y estar más cerca los unos de los otros, pero la unidad ya está. El riesgo es perder la unidad. Por eso es que dice solícitos, o sea, ponga de su parte, y nos va a explicar en el verso que sigue, en el 4, que esa unidad ya existe y esas amarras entre nosotros ya las dio el Señor. Fíjate lo que dice el verso 4. Somos un cuerpo. Un cuerpo no anda un pedazo allá y otro allá, ¿verdad? ¿Se imagina? No, un cuerpo anda todo junto. Un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, ya las condiciones están dadas. Ahí está, somos un cuerpo. Ya el Señor nos metió a su familia, somos un cuerpo. Eso no lo cambia nadie. Aunque usted y yo nos veamos de domingo a domingo, donde estemos, en cualquier parte del mundo, somos el cuerpo, ¿cierto? Y también tenemos una misma vocación a la que fuimos llamados, una esperanza de la vocación a la que fuimos llamados. Significa, ustedes y yo tenemos nuestra mirada puesta en el reino de los cielos al que iremos un día. Ahí está. Pero luego dice que tenemos un Señor. Recuerde, si usted es hijo de Dios, usted es mi hermano, porque Él es su Padre y es mi Padre. Una fe, creemos lo mismo. Un bautismo, fuimos bautizados en la misma iglesia. Si usted no ha sido bautizado, avíseme y lo bautizamos. Luego dice un Dios y Padre de todos, pero aquí, para que si a alguien le había quedado dudas, quede clarito, él dice, el cual es sobre todos. En este momento, yo no sé cuántas iglesias en Atenas están en culto en esta hora, pero el Señor está aquí y está allá y está allá y está allá y está allá y está sobre todos. Pero no solo sobre todos, Él está por todos, su interés es en nosotros. Pero no solamente eso, está en todos. ¿Ves lo grande que es? Él está afuera, Él está por mí y está dentro de mí. Está afuera, está sobre usted, está por usted y está dentro de usted. Eso, hermanos, nos lleva a preservar la unidad con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Si logramos entender esto, no nos va a costar.
Por eso es que cuando encontramos en la iglesia a alguien con mucha arrogancia, deberíamos pensar si es nuestro hermano o es un primo que vino de paseo, ¿cierto? O un pariente lejano. Porque el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo te habla. Vamos a seguir aquí en el verso 7. El título de esta segunda parte es El cuerpo es diverso. El cuerpo es diverso. A ver, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió no es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué lindo, ¿eh? Fíjate lo que dice, a cada uno de nosotros le fue dada la manifestación del Señor, la gracia del Señor, según el don de Cristo, según la medida del don de Cristo. Si usted se acuerda, yo dije que en el capítulo 3 habíamos estudiado acerca de los gentiles, los judíos y los gentiles, y judíos y gentiles. Ellos, cada uno, cada grupo, recibió la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. A los judíos se les permitió seguir haciendo sus ceremonias. Hasta el día de hoy en Israel, por ejemplo, ahora que hubo este ataque de Hamas, ellos estaban celebrando, si no me equivoco, Yom Kippur. Si alguien me corrige, ¿está bien? Ellos son fiestas nacionales de ellos y los judíos son así. Aquí tenemos una familia que son judíos, el papá es judío, bueno, el padre, el jefe de familia es judío. Y ellos hacen cada año la Pascua judía. Y yo he estado ahí y es muy bonito. Entonces, hay comida a lo loco, ¿verdad? La cosa es que a ellos se les permitió, siendo cristianos, por su nacionalidad judía, celebrar las ceremonias judías. Y a los gentiles, por ser gentiles, no se les obligó a nada. En Hechos capítulo 15, ahí puede usted leer que a los gentiles no se les obligó a nada de los judíos. Entonces es un error que ahora nosotros, los gentiles, empecemos a celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, la Pascua, ya no es de nosotros. Entonces a cada uno le fue dada la gracia según el don de Cristo. No tenemos por qué pelearnos con eso. Pero vamos a ir un poco más allá en la iglesia bíblica de Atenas. Aquí hay diversidad. Esto que voy a explicar, algunos tal vez no entiendan los términos, pero se me ha olvidado decir que aquí si usted tiene una pregunta puede preguntar. Si tiene un comentario me lo hace después. Pero si es una pregunta puede levantar, no levante la mano. Me dice, pastor, y yo le doy la palabra y usted pregunta. Eso de que no levante la mano es que yo no lo logro ver desde aquí. Entonces, para aclarar. Fíjese esto. Aquí en la iglesia tenemos hermanos que son calvinistas y otros hermanos que son arminianos y otros hermanos como yo que somos del centro, ni calvinistas ni arminianos. ¿Cuántos saben qué es un calvinista? ¿Un arminiano? Sí, no son extraterrestres, tranquilos. Simplemente interpretan diferente el proceso. Se interpretan diferente la cuestión de la salvación por gracia, simplemente. Pero ambos son hijos de Dios. Tenemos aquí en la iglesia también dispensacionalistas y hermanos que no son dispensacionalistas, como yo, que no soy dispensacionalista. ¿Alguien sabe qué es ser dispensacionalista? Usted sabe qué es ser dispensacionalista. ¿Por qué no dice nada? Diga. Ajá. ¿Alguien sabe qué no es ser dispensacionalista? Bueno, es muy sencillo. Interpretamos diferente la escatología
que es los eventos de del fin de los tiempos. Los interpretamos diferentes. Para unos, la iglesia pasará por la gran tribulación. Para otros, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Para unos hay milenio y para otros no hay milenio. Y todo esto son escuelas de interpretación, depende de qué iglesia usted haya venido. Porque la mayoría de nosotros venimos de una formación cristiana anterior a la iglesia bíblica. Entonces, hermanos, hay hermanos así que piensan de una forma y de otra, y tenemos esa diversidad. En nuestra iglesia hay hermanos pentecostales. Y estamos los que no somos pentecostales. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Solícitos en guardar en el vínculo de la paz, la unidad. No dejar que nada de eso nos separe. No diga usted, en esa iglesia el pastor no es calvinista, ya me voy. O decir, el pastor no es dispensacionalista, me largo. No. Ven acá. Este es medio dispensacionalista. Y es mi amigo. Y yo lo amo. ¿Verdad? Hasta que el Señor quiera. Ahí vamos juntos. Esas diferencias no nos deben separar para nada, hermano. Pero hay otras diferencias más sutiles. Hay hermanos que les gusta moverse en la alabanza. Hay otros hermanos que les gusta hasta adorar sentados. Todas las diferencias que usted logre encontrar entre usted y sus hermanos, hágalas a un lado y ámelo. Porque a cada uno le fue dado el don de la gracia de Jesucristo de acuerdo a la medida de Cristo. O sea, fíjate que este texto es tan rico, que no me puedo pasar de dejar de decirte esto. Dios te conoce a vos perfectamente, milímetro a milímetro, célula a célula. Conoce tus pensamientos, conoce todo. Y entonces Dios hizo un plan personalizado de la salvación para regalárselo a usted. Hizo otro plan personalizado para regalármelo a mí. Fíjate que los dos vamos para el cielo siendo muy diferentes. Por eso usted a los hermanos que son diferentes, ámelos. Si son difíciles de amar, ámelos. Sí, ámelos más. Si son hermanos difíciles de soportar, sopórtelos, ámelos, perdónelos. Y aquí dice al final, en el verso que leímos antes, que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No me voy a quedar en la de la cautividad, ni en que Él subió y que descendió, porque ese tema, Pablo lo metió ahí, pero no nos deja de avanzar en el tema que estoy tratando hoy, que es la unidad, la diversidad y el crecimiento de la iglesia. Pónganse a pensar en esto. Dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Significa que de todas esas personas que el Señor liberó del pecado, eso es llevar cautiva la cautividad, todos los que fueron salvos, el Señor agarró a unos y los puso como un regalo para la iglesia. Escuche bien. Hay personas dentro de la iglesia que son un regalo para la iglesia. Entonces, hay hombres regalo y mujer regalo. Cuando la iglesia logra entender esto, va a ser más fácil que escuche, va a ser más fácil que obedezca, va a ser más fácil que crezca. Pero cuando usted ve a estas personas que Dios ha puesto en posiciones estratégicas, debajo, por encima de los lentes, o como dicen, por encima del hombro, o sea, usted incluso se sienta ahí a criticar el sermón del pastor, a ver si lo que dijo sirve o no sirve, entonces usted nunca va a poder ayudar a crecer a la iglesia. Fíjese esto, dice que él, verso 11, a unos los constituyó apóstoles, a otros los hizo profetas y a otros los hizo evangelistas y a los últimos los hizo pastores y maestros. Un pastor tiene que ser maestro.
Si no es maestro, está listo. ¿Cómo va a edificar? ¿Cómo va a enseñar? Un pastor que pegue 4 gritos aquí, diga y todo, y lo emocione a usted y usted sale todo emocionado y cuando está allá afuera dice, ay, qué rico, sentí muy rico, pero ¿qué aprendí? ¿Cómo enfrento la vida? Porque los problemas que usted dejó afuera para venir al templo, ahora que usted llegue a su casa, ahí están. O los que usted dejó en el trabajo, mañana cuando llegue, ahí están. Y si usted aprendió algo, usted puede enfrentarlos, pero si usted solo se emocionó, va a estar en una montaña rusa, ¿cierto? Viene el culto, estoy en el trabajo. Viene el culto, llegué a mi casa. Entonces va a ser una cosa terrible. Fíjese. Dios le dio regalos a la iglesia, lo acabamos de leer, y son los hombres y mujeres a los que Él llamó apóstoles. Para los que quisieran saber, ya no hay apóstoles. Y usted me preguntará, ¿en serio? ¿Cómo que no hay apóstoles? No, no hay. A ver, aquí tenemos constructores y tenemos un arquitecto. Díganme si estoy equivocado, hermanos. Tienen todo el derecho a desmentirme. Cuando uno construye un edificio, ¿cuántas veces echa el cimiento? ¿Cuántas? Una vez. Solo una vez. ¿Y qué pasa si yo estoy construyendo y después digo, uy, mira, voy a poner otro cimiento? ¿Es útil o no es útil? Totalmente inútil. Yo pongo el cimiento una vez. Bueno, leímos, creo que es el capítulo 2, versos 19 y 20, que dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dios puso a los apóstoles y profetas para echar el fundamento. Ya no necesitamos más apóstoles y profetas a la usanza del Antiguo Testamento. Hay don de profecía, eso sí. Hay hermanos misioneros que hacen lo que hacían los apóstoles, pero doctrina solo los apóstoles pudieran hacer. No hay hoy en día ningún hombre sobre la tierra que pueda decir que está haciendo una doctrina nueva, porque eso se convierte en herejía y una secta. Así nacieron los testigos de Jehová y así nacieron los mormones. De pastores evangélicos, los dos, José Smith y Carlos Russell, que empezaron a leer la Biblia y dijeron que tenían una nueva doctrina. Doctrina de demonios, por cierto. No, apóstoles y profetas de esa forma ya no hay. Sí hay hermanos que van y siembran iglesias en otros lugares, eso se parece mucho al apóstol, pero no puede hacer doctrina. Y los profetas, puede que Dios le dé una palabra de profecía a alguien, como está escrito en 1 Corintios capítulo 12, hay don de profecía, eso sí hay, pero no puede agregarle a la Biblia nada. Todo lo que diga tendrá que ir de acuerdo a la Escritura. Así es. Pero luego están los evangelistas. Los hermanos que están aquí adentro, que son evangelistas, ustedes son un regalo para la iglesia y la iglesia debe verlos como un regalo de Dios. Todos debemos predicar, pero a los evangelistas Dios les dio el deber, el don, la habilidad, la capacidad y el deseo de ir afuera a conseguir que las personas que no conocen a Cristo acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego los pastores y maestros, somos un regalo. Aunque usted no lo crea, yo soy un regalo para usted y para la iglesia. Y mi pastor fue un regalo para mí. Todos los pastores son un regalo. Son un regalote. Personas regalo. Porque usted escucha la palabra a través de mis labios y yo oro por usted y estoy pendiente de lo que puedo hacer por usted. Dios puso esto, pastores que sean maestros y no otro. Ahora, ¿por qué Dios nos puso a nosotros aquí en la iglesia? Vea el verso 12. A fin de capacitar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, algunos se equivocan y piensan que el pastor tiene que ir a evangelizar, que el pastor tiene que ir a las células, que el pastor tiene que ir a los grupos de oración, que el pastor tiene que aquí, acá, allá. Incluso algunos querrían que el pastor pinte y que el pastor lave y que el pastor planche. No sé qué hacer, ¿verdad? ¿Sabe? Estamos aquí, los pastores, maestros, para perfeccionarlos a ustedes
para que ustedes hagan el trabajo. No soy yo el que hago el trabajo. Si usted es un miembro de la Iglesia Bíblica de Atenas, el ministerio, el trabajo que hay que hacer aquí, lo tienen que hacer entre ustedes. Mi trabajo es capacitarlos. Sin embargo, hay quien piensa que no, que hay que repicar y dar la misa. No se puede. Y para eso no nos puso Dios. Nos puso para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que yo trabaje en perfeccionarlos a ustedes? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta a la que yo debo llevarlo? La madurez. Aquí voy a entrar en un terreno muy escabroso, muy complicado. Hay muchas iglesias, amigas, hermanas, que se dedican a hacer cosas para atraer a los miembros. Y no les importa más que tener la iglesia llena ese día, que haya muy buenas ofrendas, y entonces hacen conciertos, hacen taller de profecía, taller de sanidad interior, taller de... por cierto, es absurdo pensar en que un cristiano nacido de nuevo necesita ir a un taller de sanidad interior. Eso es un tema para otro día. Pero si Cristo está en usted, dice la Biblia que ya estamos completos. Y que si usted está afligido, haga oración, dice Santiago. O sea, el remedio para la aflicción de espíritu no es ir a que una persona hable conmigo durante 1 hora y me invente un poco de cosas. El remedio para la aflicción se llama oración. Ahí está en Santiago, capítulo 5, verso 13, 12, 13, 14 por ahí. Entonces, entro en esto porque es complicado. El propósito de Dios es tu madurez y mi madurez. Fíjate el verso 13. Dice así, hasta que todos, ¿cuántos? No se puede quedar ninguno afuera. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí yo les decía el otro día que hay muchas iglesias y muchos hermanos que se enfocan en sentir. Y cada vez que usted lee la Biblia no dice nada de sentir, dice conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento, conocimiento. Conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde tenemos que llegar? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Porque es que si usted no llega a la madurez, le va a pasar esto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La madurez te protege. Es que yo siento, Mario, yo siento del Señor decirle a usted tal cosa. Todo es siento. Hoy fui al culto y no sentí nada. Porque es que usted es un sensor espiritual. No. Crecimiento, madurez. Cuando usted salga allá afuera y le digan que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando, usted dice, no, suave, no. Cuando usted salga allá afuera y le digan que Jesucristo es el arcángel San Miguel, usted puede decirle, no. Usted necesita madurez. Y mi trabajo es enseñarle para que usted madure. Porque si no, las corrientes de doctrina te revolcarán. Ahora fíjese bien en lo que sigue. El verso 15 dice, contrario a eso, sigan ustedes la verdad en amor. Y siguiendo la verdad en amor, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer en todo. ¿En qué vamos a crecer? En todo. Pero ese crecer en todo no es un crecimiento a la deriva, sino que es en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia sería muy bonito que esté llena, ¿cierto? De hecho me bendice mucho. Cuando está muy vacía yo me aflijo mucho. Pero la intención del Señor no es tanto aglomeración. Porque usted para aglomerar gente, usted no necesita
mucho problema. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que les voy a traer el testimonio de Maribel Guardia la próxima semana y que ella va a estar aquí en vivo y a todo color, esto se llena. ¿Cuántos vendrían? No sean hipócritas, todos vendrían. Y los que están afuera también vendrían, ¿cierto? Bueno, ya dije de Maribel Guardia. Otro viejillo así como Maribel Guardia, pues ya tiene casi 70. Brad Pitt, les digo, hermanos, va a venir Brad Pitt a darnos su testimonio. Se llena. ¿Cuántas hermanas vendrían? No, yo sé. Y las que están afuera también. O sea, tendríamos que cerrar la calle y todo. Para llenar una iglesia hay que hablarle a la gente lo que ellos quieren oír. Si usted quiere llenar a la gente de gente materialista, hábleles de plata y de que Dios los va a bendecir. De que traigan 10 pesos y el Señor les va a dar 100 y esto se llena. Porque la gente quiere oír eso, quiere oír que son poderosos y que pueden agarrar a pedrada a los demonios, no sé, cosas que yo he escuchado, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Al Señor no le interesa tanto eso. Al Señor le interesa tu crecimiento personal. ¿Cómo crece la iglesia? La iglesia no crece para los lados. La iglesia crece para arriba. Y 4 hermanos que están aquí, durante 20 años en una célula, ellos nunca creció esa célula. Suave un toque, ¿cómo que nunca creció? La estás midiendo para los lados. Ve quiénes eran estos 4 hermanos cuando empezaron y quiénes son ahora. ¿Puedes verlo? Este es el crecimiento que busca el Señor en la iglesia, que cada uno de ustedes y yo crezcamos en todo, en aquel que lo llena todo en todo. Usted y yo necesitamos crecer en profundizar nuestra relación con Cristo. Ese es el verdadero crecimiento. Así es de que una iglesia más o menos llena no indica que está o no creciendo. Una iglesia puede estar llena de impíos. Estábamos Tita y yo, cuando éramos jóvenes, vinimos aquí cuando yo tenía 29 años. Yo soy pastor aquí desde que tenía 29 años. Éramos chiquillos y nos fuimos al Prado y estábamos ahí chapaleando. Cuando oigo una señora diciendo, es que tengo que preparar la enseñanza de la célula y esto no me llega. Y yo de metiche, digo yo, voy a ayudarle. Iba yo a ayudarle, como yo no veo ni papá, yo iba a decirle, hermana, ¿qué es? Yo le ayudo. Cuando me dice Tita, Tito está fumando. Digo, ¿en serio? Aquello era una chimenea, hermano. Pero no bastó con eso. Después el carajillo hizo algo malo, traducción, el chiquito hizo algo malo y le ha metido un madrazo. Pero una cosa impresionante, hermano, que yo dije, santo Dios, y ella estaba preparándose para la célula en la noche. Usted puede tener la iglesia llena de impíos. Nada más predíqueles lo que ellos quieren oír y estimúleles el alma. Que sientan rico cuando van a la iglesia, que ojalá lloren y se tiren en el suelo. Las emociones, todo el mundo quiere sentir, ¿no es cierto? Es bonito sentir. Pero ese no es el crecimiento que da Dios. El crecimiento es en profundizar la relación personal con Dios. Se consigue en oración, se consigue en lectura de la palabra, se consigue en ayuno, se consigue en congregarse, se consigue en tener comunión. El gran resumen lo hace el verso 16 y aquí terminamos. Crecimiento, más crecimiento, más crecimiento. ¿Se acuerdan las coyunturas de las que hablé hace un rato? Una misma esperanza de la vocación a la que fuimos llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esas son las coyunturas, eso es lo que une al cuerpo, y aquí lo va a mencionar otra vez. Cristo, de Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas de las que les acabo de hablar. Esas coyunturas se ayudan mutuamente. Ahora, ¿cómo se ayudan mutuamente esas coyunturas? Según la actividad propia de cada miembro. O sea, usted y yo, en el cuerpo de Cristo, funcionamos. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí. Le voy a decir algo profundo antes de terminar el pedacito que falta.
Esto es profundo. Hermano, cada vez que usted ora, usted se bendice a sí mismo, pero usted bendice a la congregación. Cada vez que usted lee la Biblia, usted se bendice a sí mismo, pero usted bendice a la congregación, porque cuando te encuentres con otro cristiano ya tienes de qué hablar y glorificar a Dios. El mensaje, la vida del mensaje, debería rebotar de cristiano a cristiano lo que recibimos de Dios. Pero donde no hay profundidad, la comunión es escasa. Entonces, aquí dice, el cuerpo, todas las coyunturas, esos amarres, ¿verdad?, que ya les expliqué, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, según lo que hace cada uno. Lo que usted hace para profundizar en su relación con Dios cuenta para la iglesia. Esta es una iglesia fortalecida entre más ore la gente. Esta es una iglesia fortalecida entre más ayune la gente. Esta es una iglesia fortalecida mientras más lea la Biblia la gente. Todos los que hacemos eso estamos fortaleciendo la iglesia. Sí. ¿Qué pasa con los que no vienen? Bueno, el Señor añadirá cada día a los que han de ser salvos. Él los traerá. ¿Lo trajo a usted? ¿No es cierto? Y traerá más. Y el grupo de evangelismo sale y evangeliza y vendrán más. Pero la voluntad de Dios es el crecimiento espiritual, la madurez. Termino. Dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, ahora cada miembro recibe, y la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo este proceso, hermano, me hace recordar cómo terminamos el capítulo 3, que dice que debemos ser un edificio santo, morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves? Edificarse significa eso. Ser la morada de Dios en el Espíritu. Y para eso requiero todo esto que les acabo de decir. Agarre su Biblia y lea conmigo desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, el regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió no es que también había descendido a las partes más bajas, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, absolutamente todo. Y Jesucristo mismo, que fue el que subió y llenó todo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, porque eso es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Espíritu, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe
su crecimiento para ir edificándonos en amor. A veces cuando usted está escuchando el sermón, se queda con algunas partes, por eso quise leerlo hasta al final, para que leyéndolo de corrido con la explicación que dimos, usted le pueda aprovechar más. Señor, gracias por darnos la bendición de estar esta mañana aquí. Gracias, Señor, por iluminarnos para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Y tu misericordia, Señor, sea tal que profundice en nuestro corazón la enseñanza y la podamos llevar a la práctica. Sea, Señor, tu misericordia con los que están sufriendo de alguna manera, Señor, sea cual sea el sufrimiento. Sea, Señor, tu misericordia con los que tienen alguna necesidad, Señor, sea cual sea. Tú conoces, Señor. Y te ruego, Señor, que tú, Señor, conforme a tu misericordia, conceda las peticiones que mis hermanos están poniendo delante de ti siempre, por Jesús. Te ruego que nos lleves con bien a nuestro lugar y que esta semana sea una semana de bendición por Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Jesús.